mencionabas un poco que el siglo XIX es el menos estudiado porque algunos musicólogos mencionaban que era una copia de las formas europeas. Eh, y en este sentido, me gustaría saber qué distingue la música del siglo XIX mexicana. Obviamente hay una gran influencia europea, como dijiste, pues Rossini, Verdi, Donizetti estaban constantemente, estaban en boga aquí en México, y sobre todo por la imprenta que mencionas. Y esa es mi segunda pregunta. La imprenta, ¿qué tanto publicaba a los compositores mexicanos, ¿no? O sea, por ejemplo, a Melesio Morales, ¿qué tanto tenemos de publicado de él, de las imprentas de esa época? ¿Qué tanto se consumía? Esas serían como esas dos dudas que tengo. O sea, tanto la identidad mexicana de la música del siglo XIX y su relación con la imprenta misma. Bueno, pues de lo de la imprenta, ahí sí, yo les aconsejo que inviten a Luisa, porque realmente ahí sí, zapatero a su zapato. Yo no conozco mucho del tema, ¿no? Porque realmente yo me he abocado a otro tipo de música, ¿no? Pero sí sé que, pues sí, o sea, por ejemplo, había, pues como sucede el día de hoy todavía, ¿no? O sea, hay un compositor muy bueno, empieza a destacar y entonces vamos a tener que su obra es publicada y entonces lo van jalando, ¿no? Uh-huh. Es más o menos como el fenómeno que hoy tenemos, ¿no? Uh-huh. Era como lo mismo en ese momento. Uh-huh. Además, la partitura era como ese artículo también valorado como casi de colección, ¿no? Uh-huh. De tener esta edición, ¿no? Porque aparte, claro, había copistas, uh-huh. ¿no? O sea, es como cuando tú vas a la biblioteca, a la biblioteca Cuicamatini, uh-huh. y sacas la edición, la Urtext, ¿no? Pues, pero no te, o sea, uno cuando es estudiante, oye, no te puedes dar un lujo de gastar 600 pesos en una partitura, o sea, es impensable en ese momento de tu vida, ¿no? Y pues terminas sacando copias. Es más o menos así. Eso sí es un fenómeno que trasciende la historia. ¿No? Pues hay copias, y copias mal hechas, ¿no? Es como la Dover también, ¿no? O sea, tú quieres las sonatas de Beethoven, porque no te alcanza para la Urtext. Y te terminas, y cuando uno es estudiante, pues tampoco sabe mucho cuando uno inicia, ajá. Y se termina comprando pues en 1000 volúmenes de la edición de Dover, por ejemplo, o la Schimmer, ¿no? Que le dicen la Chismes también. Y uno no sabe, ¿no? Que tiene errores, que también uno desconoce de los derechos editoriales, ¿no? Y les van cambiando, pues a lo mejor notitas, ¿no? Pero, o compases, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso existía en el siglo XIX, había copias, sí, porque realmente a veces no era tan fácil tener ese acceso a las partituras, aunque pues se ha visto, ¿no? Luisa precisamente ha visto, bueno, ella se ha dedicado también a ver el costo de las partituras, que lo que me acuerdo que ella me comentó en algún momento que yo platiqué con ella, era que, bueno, pues muchas veces se parecía el mismo costo al costo de una comida corrida, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero también estamos hablando de una actividad musical muy activa, exacto, ¿no? En donde también, o sea, no nada más el piano, es que realmente se le ha dado tanta importancia al piano, uh-huh. Y nos hemos cerrado a mucha música que había en todas partes, ¿no? Entonces, realmente todavía falta mucho del 19 por descubrir, uh-huh. ¿no? Entonces se hace falta, por ejemplo, estudiar acerca de la música de cámara, uh-huh. ¿no? Todo eso falta mucho por investigar. Muchos compositores, por ejemplo Francisco de Paula Lemus, que fue uno de los pocos compositores de finales del 19 también, pues que tenían su propia imprenta, ¿no? Y que era este compositor era de la música era de la Escuela de Música Sagrada de Morelia, hoy el Conservatorio de las Rosas. Okay. O sea, es wow. Ajá, entonces de Francisco de Paula Lemus se sabe poco también, ¿no? Entonces hay muchos huecos todavía. Y bueno, pues estamos en eso, o sea, las personas que nos dedicamos a la investigación,
del siglo XIX, pues ahora sí que invitamos a los alumnos a que, bueno, pues sean también partícipes. Yo en mi materia, pues no sé si te acuerdas, pues que los hago tocar, ¿no? Sí, sí. Y me ven Sí, con sí. una cara de odio al principio, como, ¿usted por qué nos está haciendo tocar si esto no es una materia de interpretación? ¿No? Y hay alumnos que sí se enojaban, yo les veía su cara de muérete, pero Esto en tu cara. No, yo no. pero sí, al final, y es una experiencia muy bonita que comparto, al final los alumnos dicen gracias, Sí. porque entonces al final empiezan a descubrir música que ni por acá les pasaba a tocar. Y empiezan a hacer arreglos, ¿no? Porque, bueno, en este caso, pues yo de las partituras que he logrado recopilar en archivos, ¿no? Y, lo que le he sacado copias, por ejemplo, pues yo se las doy y hagan arreglos, ¿no? Entonces, se dan cuenta que el tocar este tipo de música, pues pueden hacer, en 1000 conciertos, programas, y al final quedan muy, muy, muy contentos, ¿no? Al principio sí es como el encontronazo de por qué en la historia tengo que tocar si tengo un montón de carga con el instrumento. Sí. Pero al final dicen, oye, eso está padre, ¿no? No, es algo que siempre escuchamos, ¿no? Bueno, es que tengo que tocar la Waldstein de Beethoven o tengo que tocar tal sonata de Mozart. Y algo que mencionas que se me hace súper, súper importante para todos los que nos escuchan en este momento, creo que es muy importante el retomar o el seguir esta investigación y tocarlo, o sea, darle nuevamente vida a la música que fue escrita en su momento, porque creo que tiene quizá algo que ver más con nosotros esa música, porque es parte de la historia que vivimos, que sí, Mozart, Beethoven, Haydn, creo que hace más sentido cuando tocas algo que fue creado o fue compuesto donde tú vives. No sé, esa es mi impresión. O sea, el tomar no quiero sonar tan romántico en ese sentido, pero el tocar o el conocer la música que existió, que fue compuesta y que ha sido olvidada, es como una labor importante que deberíamos de tener al menos los músicos en ese aspecto de los intérpretes. Y creo, bueno, y algo que mencionabas es que también me llamó la atención es que hablas mucho del piano, ¿no? Y sí, uno, al menos en la escuela, tiene que tocar un repertorio de piano. Y casi siempre todo el repertorio de piano se oscila en dos, en Manuel M. Ponce y en Ricardo Castro. Es como esos dos siempre están ahí, muy recientemente Pomar, pero siempre es como que rondan en estos, ¿no? Y cuando mencionas esto, bueno, pues hay tanto que no está explotado todavía y que está visto como, bueno, la copia de, ¿no? Sí, además es bonito. Bueno, a mí me tocó esa experiencia de tocar en el concierto final de la clase. Y pues de las hojas que yo elegí eran unas especies de arreglos sobre canciones precisamente populares mexicanas que yo me imagino que eran famosas en el siglo XVIII, Siglo XIX, los famosos perdón. aires nacionales. Aires nacionales. O las sí. popurristas, ¿no? Ahora, Sí. Así la portada decía justamente eso. aires nacionales, vamos a demandar a Aquiles. Saludos al Aquiles. Saludos a Aquiles, no creo que nos escuche, pero... Pero bueno, o sea, y yo precisamente hice unos arreglos de canciones que ven ahí. Uno que era un son, otro que era una versión de Adelita y una versión de La Cucaracha. Entonces para mí fue pues padre porque también uno escucha La Cucaracha y así, pero ya tenemos una cucaracha muy ya muy pasada, muchas versiones, ¿no? Entonces me llamó la atención de esa versión porque era una versión como viejita y estaba precisamente en 3/4, porque muchas veces la encuentras en 4/4. Entonces, o sea, es padre como redescubrir música que ya conoces, pero con esa perspectiva, ¿no? Que es de partituras de un arreglista de hace 100 y tantos años, ¿no?